Buen contenido en breves instantes. Con nosotros Alex Ochart, el profeta de la tecnología, Lorel Quiles, Adoración Backstage. Edwin Rivera Manso lleva tu vida a otro nivel. Y ahora tenemos a Joel Ventura, que se supone que venga acompañado. Yo lo veo solo. Vino solito. Bienvenido, Joel, pero ¿qué pasó? Buenos días. ¿Qué pasó? No se preocupen, lo que pasa es que hoy necesitaba a alguien con más experiencia y por eso traje a la abuela de Mari. A la abuela de con Mari. Más experiencia, la Sí, abuela. La abuela Tata. Pero, ¿qué? Buenos días a todos, buenos días. Abuela Buenos días, Tata. Coralo, buenos días, fanáticas ustedes, fanáticas, abejitas, fanáticas de todo. ¡Qué linda! Ella es la abuelita. Ella es la abuelita del Mari. Yo soy la abusuegra de él. Ella es mi abusuegra. Oye, Mi pero abusuegra. se le ve lo más bien. Porque soy más suegra que la misma suegra de él. Mira, súbeme Eso se bajó. Yo estoy como bajita. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso se bajó. Pero mira, qué enérgica, ya sé a quién salió. La pues nieta. mira, imagínate. Muy viva ella, muy viva, sí. Claro. Estamos con el mismo color, mira, rosadito. Viste, eso es para que tú veas combinadas. ¿Y cuál es su nombre, abuela? Yo soy abuela Tata. Abuela Yo soy Alviña Villamil Vicente. ¿Sabes? Pero es muy largo, así que todo el mundo me dice Tata. Más fácil. Tata, abuela Tata. Qué bien, qué bien. Qué bueno que está aquí. ¿Qué pasó? Hoy- yo la traje a ella porque hoy vamos a estar hablando de romance de antes. Como los tiempos han cambiado. Ok. Y entonces por eso quería entrevistarla. No, Sí, espérate. Yo te voy a decir una cosa. A mí que me registren. Tú me chequeas aquí la cartera, me chequeas aquí. No. Yo sé que todo lo están ahora entrevistando y tú sabes, no se puede. No, No se puede. no es auditando, no es auditando. No es auditando, perdón. Ya yo me asusto porque todo lo auditan, tú sabes. No, a mí que no. me chequeen la Que cartera. te la chequee, Entrevistando, ¿verdad? Tú entrevistando. estás clara. Hasta las medias me pueden chequear. Sí, no, Todo clarito. yo sé que con las elecciones están auditando Sí. todo y no, pero no, Disculpa. entrevistar. Ok. Y entonces le voy a hacer Me unas gusta, preguntas me a la gusta. abuela Tata Ok. sobre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Pues mira. Pero antes de eso, abuela Tata, ¿usted está casada? Te voy a decir. Yo tengo ahí una circunstancia que quiero consultar. A ver. Ajá. Yo me casé 2 veces, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ahí murieron. Pues ahí soy viuda. Pero entonces el tercero, cuando estaba al frente del pastor, y antes de pasó? decir acepto, se me murió. Oh. Entonces yo siempre tengo eso en mi mente de decir, seré viuda 3 veces. Ay, Dios mío. o sea, porque no me casé. No llegó a No me casarse. casé, Sí, ¿entiendes? sí, Estaba ahí en el altar. Pero fui novia de él 2 años. Yo creo que, ¿verdad? Que puedo decir que soy viuda 3 veces. ¿Qué ustedes creen? Más o menos. ¿Verdad? Casi Más o menos 3 está- veces. Sí, Sí. porque Ahí, 2 años. en el ambiguo, Oiga, pero qué terrible experiencia, no es nada Sí, fácil. no, eso. Pero eso hace poco o hace tiempo, porque antes los noviazgos no eran tan largos. No, eso fue hace tiempito. Yo te voy a decir, el Ajá. primer matrimonio me duró 49 años de casada. Ajá. El segundo me duró 10. Ajá. Se me murió, Caramba, porque no usted llegó a sabe, los a medida 50. que nos vamos creciendo, pues duran menos. ¿Ves? Entonces, en el tercero, pues nada más me duró 2 años. ¿Ves? Y eso fue hace 5 años atrás. Ok. Tú sabes, y entonces, pues, Wow. y pues esas son mis historias. Pues yo soy viuda 3 veces entonces. 3 veces, ok. 3 veces. Wow. Muy bien. Y Tata, ¿cómo usted compara el noviazgo de antes con el de ahora? Chacho, eso no hay comparación, chacho. No. No. ¿Por qué? no. ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir, yo no sé a ustedes, pero antes las mujeres y los hombres, cuando se graduaban de 4º año, su meta era casarse. Sí. Y el objetivo era casarse. Ajá. Y de hecho, si tú llegabas a los 25 años y eras mujer y no estabas casada, te miraban como que, esta para mí que va para jamona, esta va a quedarse con gato, 25 años. Ahora tú ves que se casan a los 30 y tienen su primer hijo a los 38. Sí. Ajá. Antes no. Igual, mira, cuando te iban en el cortejeo, en el Cortejo. cortejamiento. Cortejo. No. ¿Tú entendiste? En eso. No empecemos, que aquí no estoy Mari, no empecemos. Pues entonces íbamos a una plaza, ¿verdad? Ajá. Usted iba a la plaza del pueblo. Ok. Y entonces usted era soltero, usted daba vueltas a la plaza. Y entonces el varón estaba mirando hacia la nena y si le gustaba, se iba acercando, ¿verdad? Era como un proceso. Ok. Y entonces, y si en esa plaza no había nada que usted hacía, iba a otro pueblo, ¿ves? A buscar otra plaza. Porque ahí necesitamos peces para, ¿verdad? Pescar. Sí. Ok. Entonces, después de que esa conexión se hacía, se daba entonces, él presenciaba y decía que, ¿verdad? Formalmente que quería hacer el cortejamiento. Cortejo. Y dale que son de arroz. Está bien, nene, está bien, pues eso. Pues entonces iba a la casa de los suegros, ¿verdad? Ajá. Se sentaba con un café
y le decía, mira, es que yo quiero cortejamiento a su hija o a su hijo. Ajá. Y entonces, muy bien, aprendiste, no me corregiste, muy bien. Pues entonces, de ahí se empezaba a formar, ¿verdad? El proceso de noviazgo. Okay. Entonces, cuando ya daba la etapa, tú podías salir por primera vez, ¿verdad? Afuera con él, a comerte un helado, a dar una vueltita. Y entonces, ¿y por qué usted cree que las abuelas de antes, los papás de antes también, tenían muchos hijos? ¿Por qué usted cree que era? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos chaperones. Tiene que haber un chaperón disponible todo el tiempo. Siempre tiene que haber uno Mientras más hijos, más disponible, ¿entiendes? Para que te puedas ir con él. ¿Por qué? Porque la sexualidad se cuidaba mucho. Muy bien. ¿Verdad? Queríamos, por eso es que también casábamos a los hijos jóvenes. Para que, ¿verdad? No, el diablo es puerco, para que no hubiera tentación. Entonces, ¿verdad? También, pues se cuidaba y se mandaba con el chaperón. Muy bien. Y todo era con un cuidado, con un respeto, ¿verdad? Y es diferente. Ahora yo veo que mira, ellos no saben ni siquiera si son novios o no. Yo tengo 2 bisnietas y entonces estaban con unos amigos y unas amistades y yo veo que una nena está agarrada de la mano con el nene y yo le digo, ¿este es tu novio? Ajá. No, somos amigos. ¿Qué? ¿Ok? Vamos a otra actividad, veo la misma nena, con el mismo nene, ahora la nena está sentada encima, sentada en la falda de él, y yo, ¿ese es tu novio? Ya le dije que no, que sos un amigo. Y yo, bueno, si así tú tratas a tus amigos, ¿cómo tratarás a tu novio? O sea, tenemos que tener en cuenta que las cosas han cambiado, pero los valores no deben de cambiar. Exacto. El respeto, el cuidado. Tengo también otras parejitas también de amiguitos de las bisnietas, que entonces, esto es un varón, y yo le digo, la veo que está pegado todos los días hablando con una nena, y yo le digo, ¿esa es tu novia? Pues yo no sé, pero ven acá, si tú no sabes, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le voy a preguntar? Y entonces él me dice, pues mira, es que no se ha dado la conversación. Mira, en mis tiempos, el nene, como le digo, le decía, yo quiero cortejamiento contigo. Ajá. Y si no, te mandaban una carta, me gustaría que fueras mi novia, y tú le contestas para atrás si querías o no querías. Ahora no, ahora tú ni te enteras. Entonces, de momento ya está encinta y tú le dices, ajá, ¿y de tu esposo? No, de mi amigo, de tu amigo. O sea, ¿Y a qué usted cree que se deben todos estos cambios? pues yo le echo la culpa, aparte de, obviamente hay una responsabilidad de los padres, pero realmente yo le echo la culpa a la televisión y a la música. Mira, en mis tiempos, las novelas, los programas fomentaban la familia, fomentaban el núcleo matrimonial. Y las canciones, mira, yo no sé si te acuerdas de esas canciones. Tú tienes todas las Ay, cosas qué linda. que Dios hizo lindas. ¿Ves? Ajá. ¿Ves? Qué Y lindo. ahora, Qué ¿qué? lindo. Hasta abajo, mami, hasta abajo. Si te cojo en la esquina, por ir para abajo. Sí. Mire. Y eso es lo que se puede decir en la televisión. Exacto, eso es el PG. Ese Sí. es el PG. Yo creo que en el momento en que nosotros, mujeres y hombres, damos y aceptamos como bueno que despectivamente en la televisión, que despectivamente en la música nos falten el respeto y nos usen y nos maltraten, estamos abriendo la cabida para que el matrimonio no valga. Estamos abriendo la cabida para que no nos respeten. ¿Qué es lo que está pasando? Que eso es lo que está pasando. Ajá. Las cosas han cambiado. ¿Pero por qué? Porque lo hemos permitido. Porque puede mandar la moda, puede cambiar la televisión, puede cambiar la música, pero si tus valores están cementados, si tu enfoque está alineado, se supone que tú no cambies. Definitivo. Eso es así. Muy bien. ¿Y qué factores usted recomienda o que cree que ayudan a que dure un matrimonio? Pues mira, yo tengo 4. A ver. El primero yo creo que es Dios. Yo creo que nosotros tenemos que poner en verdad en la zapata de Dios en todas nuestras relaciones y en especial la del matrimonio. Eso es una base. Yo creo que el segundo es el respeto. Yo te voy a decir una cosa, cuando ¿verdad? Mis novios iban a casa de mi suegro, de su suegro, de mis papás, él a mi papá lo trataba de usted y le decía don. Ujú. O sea, ahí hay un respeto. Así mismo. Sí. ¿Y cómo le decían a la señora? Doña. Sin falta de respeto. Sin falta de respeto hasta ahí. Le voy a Pero explicar. es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando tú dices don Fernán o don Juan, ¿verdad? Ajá. Eso suena como elegante. Ajá. Eso suena como prestigio. Oh. Pero Sí, si yo sí. digo doña Moraima, No, es como no, esa no. que está ahí. No. Esa que está allá. Es como explayado. Es como explayado. Así mismo yo lo veo. Usted diga señora.
¿verdad? Exacto. Muy Señora. bien. O dama. O dama. O dama, ¿verdad? Sí. Y de eso tú tienes que saber, mijo, porque... Bueno, yo tuve una situación con mi suegro. ¿Qué pasó? Cuenta. ¿Cómo fue? Bueno, Este es el momento. Yo empecé a tutear a mi suegro Ajá. y un día él rapidito me sacó aparte y me dijo, Joel, mira, a la gente adulta uno le dice don. Sí. Así que usted me dice don Melvin, pero ¿De bien verdad? amoroso, pero directo. ¿Y qué pasó Oye. cuando le dijiste a tu suegra, doña? No, yo no llegué a decirle. Sabio. doña. Sí, Es que- si tú le dices a mi hija, doña, yo la tengo bien educadita. Sí, Mari también, y Mari me Muy preparó. bien. Y no hablemos de la última vez porque yo estaba presente. Ay, Él ay, ay. entró a la casa Ajá. con camisilla. Oh. Sí, no llegué a entrar. Camisilla. No llegué a Ay, entrar ay, porque en la ay. marquesina también mi don Melvin me dijo, Joel, van acá, vamos a hablar. Me dijo, ni yo estoy en camisilla en mi casa. Ay, papá. ¿Qué Pero tú yo era un me nene, dices? y era inmaduro. Es que él venía de trabajar de McDonald's oliendo a papita. Entonces se quitaba la camisa para que tú sabes. Sí. Y entonces pues quería entrar con camisilla. Pero esas cosas o sea, ¿cómo se dice? ¿Fueron malas experiencias para ti o No. pudiste aprender? Ya yo no uso camisilla ni en mi casa. Eso te marcó tanto, te marcó. No, y él está aprendiendo porque también está educando a Ay, dos claro. damitas. Y él tiene que saber que cuando venga alguien para la casa no puede Ajá. venir con camisilla. Claro, y ya estoy ready para cuando venga alguien al cortejamiento. Ajá. Ay, ¿piensas hacerle Oh, lo muy mismo? Pues claro, vamos a enseñarle valores. Si va algún chico en camisilla. Claro. Él va a tener, yo me imagino, 3 ticheles stand-by. De todos los Póngase años. esto, póngase esto. De todos los años, ¿verdad? Entonces, aparte del respeto, tenemos que tener buena comunicación. O sea, Yes. hay que decir lo que sentimos, hay que decir, ¿verdad? Si no, algo nos gusta o no nos gusta. Mira, yo a mis 3, ¿verdad? Casi marido el último, le decía Tato. Tato. Porque yo no quería confundirme. Yo tengo que ser una mujer sabia. Sí. O sea, a todos Tato. Tato 1, Tato 2. Tato 3. No, Tato bien. ¿Ves? Tato Ok. bien. Tato Tato bien. bien. Tato bien. Sí, porque ese no llegó a 3. Ese es Tato bien. ¿Entiendes? Ese es Tato bien. Pues tú sabes, porque uno no quiere faltarle al respeto Sí. mencionando nombres pasados. ¿Ves? Nosotros tenemos que tener cuidado, pero tenemos que hablar, tenemos que decir si nos gusta, si no nos gusta. Y el último punto es el amor. Yo creo que es crucial tener amor, querer a nuestra pareja, querer cuidarlo, o sea, tener esos detallitos. Y cuando nos molestemos, vamos a acordarnos de esas cositas que nos enamoraron, de ese momento en que estábamos en la plaza dando la vuelta. O sea, Ajá. tenemos que volver allá. ¿Qué más? Ya los jóvenes no saben ni lo que es la plaza. No, Plaza Carolina, para el mall. Ahora Para el mall. las Para el mall. plazas tan lindas que tienen nuestros pueblos. Y bien decoradas que las Bien tienen ahora decoradas, mismo, una los cosa jóvenes bella. no saben. Ese era el Sí. punto de encuentro de las parejas. Mira eso. Sí. Eso era, ustedes saben que hay unos sitios virtuales donde tú haces compartes y ¿verdad? Y estos chats donde tú hablas con solteros. Pues era la plaza y era frente a frente. Porque ahora todo es por texto también. Sí. La comunicación Sí. era cibernética. Mire, un sí y un no de un texto no me dice nada. Exactamente. Yo necesito saber emoción, qué dice tu cara, si te Exacto. gustó, si no te gustó. Ahí Yo es que necesito se sabe, saber. ahí es Pues que se sabe. claro. Sí. Muy, tú me bien. dices sí y está con los ojos así. ¿Entiendes? Yo necesito ver más allá. Muy bien. Oye, y la gente que nos escucha, ¿tendrán cosas que creen que han cambiado, que extrañan de antes? El romance de antes. De romance de antes. Oye, sí, Vamos a vamos preguntarle. a abrir las líneas. 787-993-9700. 787-993-9700, que abuela Tata, abuela está Tata. con nosotros. Sí. Que la trajo Muy sabia. Sí, Joel, no, hoy. es importante. Lo que sale alguien, ¿tiene alguna otra pregunta en lo que nos llaman? Por lo que vi, usted cree todavía en el amor. Oh, sí, estoy buscando a Tato 4. A Tato Oh. 4. Sí, y eso es bien importante. No puede ser así como ustedes que huelan a nenuco todavía. No, porque vamos con orden. Gracias. Con orden, vamos con orden. Yo necesito Esa me gustó. a una pareja que esté alineado a mí. Ahora yo veo también eso otro, que como que o uno es bien mayor y el otro es bien Ajá. menor. Mira, yo necesito a alguien que si ve pastillas encima de la mesa, sepa que eso no son mentas. Ok. Así que si me ves así, sepa que me bueno. está dando algo del corazón. ¿Entiendes? Yo necesito a alguien que yo le pueda coger la presión y él me la coja a mí. ¿Tú sabes? Exactamente. Muy bien. Que vayan Muy juntos a los bien. médicos. Claro. Muy bien. Vamos a la llamada. Vamos, adelante, buen día. Me sigo bajando. Buenos me días, sigo saludos, bajando. bendiciones y feliz Un momento, Adviento. Oh, Ajá, gracias, sí. gracias, Buen día, buen día. bendiciones.
me acuerdo cuando hace 33 años yo conocí a mi esposa. Ah, Tenemos 31 años de casados. Y todavía a mi adorada suegra, si no le digo el apodo que ella me puso a mí, Ajá. era de Lokovic. Ese es el apodo que ellos nos llamamos. Le digo Doña Milagro. Y la verdad que lo primero que yo hice cuando estaba enamorando a mi esposa fue enamorar a mi suegra. Ave María, hombre sabio. ese hombre sí Sí, que sabe. sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Enamorar Qué primero sabio, varón. a la sabio. suegra. Sí, exacto. Eso es crucial. Oye, ese punto no lo dije, pero eso es bien importante. Y cuando él dice enamorar no es literal. No, es es tenerlo de aliado. aliado, Claro, exacto. ¿Sabes? Que le ayude en el cortejamiento. Exacto. ¿Te entiendes? Que esté ahí presente. Muy bien. Vamos por acá, adelante, buen día. Buen día. Ajá, Hola. cuéntanos. Y cuando ya uno era novio, que le mandaban el chaperón. Exacto, para eso teníamos muchos hijos, para tener muchos chaperones. Ey, a mí me ponía esto y me mandaban a mi hermano. ¿Y cómo era esa experiencia? Pues era buena, porque en verdad los noviazgos de antes era una cosa Dulce. delicada, una cosa seria. Ave María. Ah, Sí, me una gusta. cosa bonita, muy Es verdad. bonita y se halagaba a la mujer, ahora se denigra a la mujer. Así mismo, pero no lo podemos permitir. Ujú. El Tato 4 que llega a mi vida tiene que tratarme igual que como me trataba el Tato 1. eso. 49 años, oye, no llegó a la de oro. 49 años, me quedé ahí, Por ahí, poco, en el Dios borde. mío. En el borde. Vamos a ver, adelante, buen Se día. me mueren. Buenos días, Sí. Buenos bendiciones. días. Ajá. Buen día. Buen día. Buenos días, bendiciones. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, mira, la serenata. Sí. Ahí. Mira, te abrían la ventana. Ahora con las tumbacoco. Las tumbas. ¿Qué Las canción, tumbas. qué canción te acuerdas? ¿Te acuerdas un cantito de alguna canción? Pues mira, yo tengo 54 años, pero mi Jovencita, mamá jovencita. me dice que mi abuela le llevaban esas serenatas de Felipe Rodríguez Ave María. Oye, vaya. Mira, para allá. Eso es. con Sí. todos los miembros ¿verdad? Del conjunto en guitarra, tarde, y también me acuerdo de que ella me decía que cuando se iban a casar, las novias se guardaban una semana. Oh, El mira para novio allá. no podía verla. Mira para allá. Mira, eso son tradiciones. Rey. Ujú. Hoy en día, pues, están en la misma casa y se van juntos para la ceremonia. Y la letra Ay, de Dios la mío, serenata sí. me imagino que era distinta a la de hoy. Sí. Claro. A las canciones de hoy. Qué interesante. Estamos hablando con la gente del romance de De ayer. de ayer. Ay, de las ayer. serenatas eran tan bellas. Sí. Sí. Seguimos en ruta, buen día. Buen día. Sí, adelante. ¿Y qué me dicen de las cartitas de amor? Ay, Ahí. Tata, ¿qué tú dices? Mi esposo y yo vivíamos 2 años a 2 horas de diferencia, de Wow. aquí en la isla. Y él me visitaba fin de semana solamente. Ajá. Y todas las semanas, todos los días, yo recibí una carta y él recibió una carta. Todos los días. Wow. Todos los días. Él me escribía todos los días. Y mis hijos hoy día son adultos. Y yo tengo esas cartas, es un tesoro. Son Wow, tesoros. claro, Ay, claro. eso las tiene. Qué bonito. Mire, que yo creo que antes nosotros cuidábamos esa relación para los días de lluvia. Sí. Porque cuando tú estás pasando por una situación difícil con tu pareja y tú vuelves a esas cartas y las lees o vuelves a esa memoria de la serenata que te dio, Ajá. mira, se crean, ¿cómo es que tú le dices eso de la mente? ¿Cómo es? Caminos neuronales. Eso, se te crea, mira, tú tienes ahí un bosque, son un camino, es un bosque, ¿entiendes? Qué bien, y entonces eso nos ayuda, ¿verdad? A poder ser positivo Ajá. y a poder entonces superar esas situaciones. Cierto, Fantástico. cierto. Una más. Adelante, buen día. Buen día. Antes, pues el novio se sacrificaba, ¿verdad? Y si tenía que correr collados y llanos para llegar a la casa de la novia, incluyendo no tenga carro. Hoy en día, si el novio no tiene, la mamá busca a la novia y se la lleva a la casa. Hasta a pie iba. Mira eso. Hasta a pie. La mamá le busca a la novia y se Mira la para lleva. allá. No, yo te digo, las cosas de antes eran más fuertes, todo. Si ustedes se ponen a ver los carros de antes, los televisores de Los antes, muebles de antes. eran más fuertes. Tata, le tengo Y el una matrimonio pregunta. igual. Y eso de quedarse a dormir en casa de los novios en casa de las novias que se usa tanto, eso... Y no, y después dice que son amigos.
No, mira, yo te voy a decir. ¿Qué usted cree de eso? Y te voy a decir por experiencia. Mi nieta, la esposa de este caballero que está aquí, bendito. Y Mari y él, cuando se iban a casar, ella tenía 20 y él tenía 21. Ajá. Y ellos se querían ir de crucero. Y en el crucero, para tú poder irte, tienes que ser que haya una persona mayor de 25 o que si están casados tengan el documento. Ajá. Y yo me acuerdo que ellos fueron a donde mi hija y su esposo a decirle, mira, que a ver si nos podemos casar una semana antes, pero ella en su casa, yo en mi casa, para poder tener el papel para poder entonces irnos de crucero. Ajá. Sí, hacer el proceso legal antes de la ceremonia. Exacto, el proceso legal antes de la ceremonia. Ellos dijeron, no, usted no sale de aquí hasta que no esté casado ante la iglesia. Y yo creo que eso son cosas bien importantes. En aquel entonces la neta no lo entendía, porque decía, pero si mira, si es un documento, pero no, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestra herencia que no es un documento, no es un papel. Eso. Muy bien. Es una entrega delante de Dios y una promesa que tú haces de por vida. Y ese proceso se tiene que dar. Si no, lamentablemente pasa lo que está pasando ahora, que los matrimonios no duran nada. Exactamente. Se rompen. Y eso lo tenemos que cambiar. Abuela Muy Tata, bien. esta mañana con Joel Oye. Ventura, una edición espectacular. Especial de Navidad. Muchas felicidades Muy bien, a todos muy bien. los que nos escuchan. Sí, Gracias, igualmente, gracias abuela. por esa sabiduría. Bendición, esa abuela, enseñanza. bendición. Dios me los bendiga. Y Mira, Tato 4 nos los presenta. y por antes si de que viene. te diga el caballero que está aquí, bendito el pobre, él tiene que aguantar todo su estrato, bendito. Mira, antes de que él diga su número, mi nieta me dijo, mira, acuérdate del libro. Ok, aquí está el libro, le dan el like a la página, tu punto mi mejor cliente, y aquellos que les interese el libro le escriben a ella. Dios mío, yo estoy que mi mente no se sabe. Sí. Le escriben a ella para entonces pues coordinar. Y ahora tú, nene, Muy bien. puedes hablar. Ok. Sí. Para consejería pueden escribirme al 787-518-2357. Me envían un mensaje de texto y por el momento la agenda está llena, que si surge algún espacio yo les pudiera anotar en una lista de espera o le puedo referir a algún profesional que esté disponible. Tremendo. Excelente. Gracias Cuando a llegue todos. Tato 4, nos deja saber. Lo Lo traemos para trae. Lo Claro. trae acá. Qué bueno. Ok, excelente. Bendiciones. Un placer Nos vemos. conocerle. Igual. Gracias, Joel Ventura.